Muchas gracias. Tenía un cartel allí y una voz en inglés que tuve que contestar. No sé si a todos les pasó, pero bueno. Qué linda oración la de Santiago recién, ¿verdad? Porque cuando vamos a confrontarnos a la palabra de Dios y no al hermano que la trae, sino a la palabra de Dios, es lindo, o lo mejor es tener un corazón dócil y poder escuchar lo que Dios, no lo que el hermano, lo que Dios nos quiere decir. Y queremos que así sea en esta noche. Justamente también vamos a hablar de una oración que está contenida dentro de lo que también trató nuestro hermano Eduardo el domingo. Así que después vamos a decirles la escritura. Antes quería comentarles o decirles que cuando vimos Hechos 3, allí Pedro y Juan habían participado en la sanidad de un paralítico. Digo participado porque el que sana es el Señor, pero allí ellos, en el nombre del Señor Jesucristo, sanan, ¿verdad? Y por esta acción, por haber sanado a este hombre paralítico de nacimiento, fueron encarcelados. Luego fueron amenazados y liberados. Y se había armado tremendo alboroto allí porque los sacerdotes, los gobernantes, los ancianos y los escribas se reunieron para deliberar qué hacer con estos hombres que hablaban de Jesús. Y ahora sí les Hechos capítulo 4, versículos en principio el 24, y les voy diciendo. Allí dice, acá tengo la palabra, y allí dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Nos decía el hermano Cartea el domingo pasado que esta es una de las oraciones más profundas, yo leí parte nada más profundas de la Biblia, poderosa y clamorosa. Y en ella vemos la adoración, la humildad y la confianza. Y quería decirles que la palabra denuedo, según el diccionario, significa valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Y como ustedes saben, me gustan buscar sinónimos, porque a veces los sinónimos de una palabra son muy elocuentes. Y algunos de los sinónimos de esta palabra que tomé dicen que denuedo es los sinónimos valor, valor, intrepidez, coraje, bravura, audacia, temeridad, osadía, ánimo, empuje, ardor, determinación, agallas. Y el antónimo, o lo contrario, es cobardía, desánimo, miedo, indecisión. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez, personal, le has pedido al Señor que te conceda todo de nuevo para hablar su palabra, para evangelizar, para contarles a otros de las buenas noticias de salvación? ¿Cuánto compartimos con otros el mensaje de la cruz? Lo primero que tenemos que pedir al Señor, más que oportunidades para hablar de Él, es tener mucho denuedo, mucha valentía y determinación para aprovechar las oportunidades que se presentan cada día a nuestro alrededor. La gente que viene a pedir a casa, a nuestra casa,
el que viene a traernos algún pedido del supermercado, del almacén, el delivery, el vecino con el que hablé en el comercio, en el almacén, quien me despachó allí, el toma consumo. Bueno, tenemos para agregar tanta gente con las que nos cruzamos diariamente. No es diferente hoy en día a lo que pidieron los hermanos allí en Hechos. Necesitamos más decisión, más empuje para llevar adelante lo que identificamos como la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero comienza aquí, comienza allí, con la gente que tenemos más cerca. Hay una canción que cantábamos, que se la había contado a Santi, él no la conocía mucho, que dice: siempre yo encuentro oportunidad para hablar de Cristo a mi alrededor. ¿Por qué no le llevo la felicidad que me hace cantar Cristo es el Señor? ¿Se acuerdan de esa canción? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no comparto el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es el obstáculo que tengo para hablar de Cristo a mi alrededor? No tenemos impedimentos estatales o religiosos que nos impidan o que no nos permitan predicar. Tenemos libertad para hacerlo. Si fuera un empleo y se nos da la orden de hacer algo y no lo hacemos, seguramente lo primero que la autoridad nos haría sería amonestarnos o rezongarnos. Si persistimos con no cumplir una orden, viene la observación. Y si persistimos, seguramente la suspensión o el despido. A veces abusamos de la misericordia del Señor y a sus peticiones le damos largas para llevarlas adelante. Cuán fácil y rápido es a veces que nos organizamos para cosas seculares que no son tan provechosas, o a veces solo porque a nosotros nos interesan, pero lamentablemente no hacemos así muchas veces para compartir la palabra del Señor. Y quiero hacer referencia a algo que nos dijo nuestro hermano Cartea, y lo voy a leer literalmente como él lo dijo. La iglesia de hoy se balancea, oscila entre una excesiva efervescencia, por un lado, muchas veces meramente carnal, y por otro lado, un letargo que deriva en absoluta inacción, desde una mimetización con el mundo y sus costumbres hasta un triste aburguesamiento que no impacta, no convence al mundo incrédulo. Es fuerte esto que nos dijo nuestro hermano el domingo pasado. Vivamos y compartamos la palabra de Dios. Seguramente ya lo dije otras veces este ejemplo, pero recuerdo a don Vladimir Kaitasov, el papá de Betty, que está allí en la pantalla con Juan. Él no era un hombre de muchas palabras, pero siempre tenía folletos evangelísticos para entregarle a la gente. Y iba a la feria y a otros lugares repartiendo. Él sabía muy bien que lo que había sido bueno y necesario para él debía compartirlo con los demás para que también fueran salvos. Y también recuerdo, y también lo he compartido otras veces, al padre de Mabel Amaral, el abuelo de Santiago, que también está allí. Él conocía a una persona nueva, inconversa, y no pasaban 5 minutos que le hablaba del Señor Jesucristo y del mensaje de salvación. Hay un sinónimo que no mencioné de denuedo que decía tener espíritu, que habla de esa fuerza, de ese valor e intrepidez que debemos tener para compartir el Evangelio, y no lo contrario, silencio, cobardía. Podemos también hacer un llamado de atención. Si en nuestro entorno, trabajo, donde sea, no nos conocen como creyentes, y lo que es peor, no nos pueden identificar algo diferente al mundo en nosotros, seguramente también esto es un obstáculo importantísimo para tener la libertad de compartir la palabra del Señor. Actualmente
no podemos hacer las señales que los apóstoles hacían, con milagros de sanidad, etc. Eso en aquel momento hablaba poderosamente a la gente, como pasó aquí en el templo cuando la curación de este hombre paralítico de nacimiento que estaba pidiendo limosna en la entrada. Allí nos cuenta que la gente quedó asombrada que un hombre que nació sin poder caminar, después de 40 años, podía hacerlo, ¿verdad? Y sin señales, sin milagros a la vista del mundo, ¿qué podemos hacer hoy para llegar a la gente con el mensaje del Evangelio? Podemos leer en Juan capítulo 17, versículo 22, algo que ora en aquella oración profunda a nuestro Señor Jesucristo. Hablando con el Padre le dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Indudablemente, lo que perciben los demás acerca de la relación que tenemos entre los creyentes, esa característica que debe haber entre nosotros de amor, le da un conocimiento al mundo de que hay algo que nos amalgama, que nos une, que une a estas personas que ellos ven y que es algo diferente al mundo. Y eso es Cristo en nosotros. De esto también escuchamos algo el domingo pasado. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer también unos versículos allí. Allí dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un cajoncito, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras que ustedes hacen y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente no puede ver señales apostólicas en este tiempo, pero puede ver nuestras buenas obras, la sal que somos, la luz que somos. Y por ello glorifican a Dios. Y si glorifican a Dios es porque creyeron en Él, se convirtieron, ¿verdad? Y nosotros podemos ser un medio, una señal para ellos. Tito capítulo 2 dice, hablando del Señor Jesucristo en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Celoso, la palabra griega es celos y viene de una raíz que significa estar caliente, en ebullición, y también traduce la palabra hebrea, kin-a, que es furor y pasión. Debemos ser un pueblo de Dios apasionado, entusiasmado en hacer buenas obras, que siempre las buenas obras son para los demás, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Pedro 2:15 dice, porque está la voluntad de Dios que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuáles son las señales que estamos dando al mundo a través de nuestra vida? ¿Cuáles son las señales que estamos dando de lo que tenemos, de lo que hay en nosotros, de la transformación que recibimos, que nos ha hecho amar al prójimo y hacerle bien? Si hay señales que son propias de un cristiano, de Cristo
en mí, seguramente va a ser más fácil compartir la palabra de salvación. Y ahora quiero leer algo que también nos dijo Ernesto en el mensaje del otro domingo anterior. Y dice así: los discípulos, sin instrucción teológica, evidenciaban que habían estado con Jesús. La mayor importancia en la vida espiritual es que se nos conozca por haber estado con el Señor, por haber andado en comunión con el Señor. El mayor impacto que puede haber en nuestra vida se produce en la comunión con el Señor. Y nos dejó unas preguntas. ¿Con qué asocia la gente mi vida? ¿Qué impacto tiene el nombre de Cristo en mi vida? ¿De qué manera el nombre de Jesucristo sigue transformando mi vida, mi corazón, lo que soy? ¿Hay un profundo cambio en mí? Y nos decía que el Señor nos ayude a vivir conforme a este nombre, proclamando las virtudes, predicando, de este nombre, no solo en palabras, sino también en nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras obras, una vida asociada al nombre de Cristo. Y también voy a hacer referencia a un pedacito de una canción que Eduardo nos dijo, que es tremendo lo que dice, una canción de Marcos Vidal que citó, que dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Aquí deberíamos hacer un alto y tomarnos unos minutos para orar y responderle esto al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. Después lo podemos hacer. Vamos a seguir. Reaccionemos. Lo que se nos comisionó a cada creyente es predicar a todo el mundo haciendo discípulos de Cristo. Fuimos adquiridos por Dios para anunciar las virtudes del Señor que llevan a la salvación del mundo. ¿Y qué significa salvación? Bueno, si van al diccionario dice liberación exitosa de alguien en un peligro inminente. La gente de nuestro alrededor está en el peligro inminente de perderse. ¿Se acuerdan de la parábola de Lucas? Allí en Lucas, donde un hombre había hecho una gran cena y todos los convidados se excusaron que no iban a poder ir. Entonces aquel hombre envió a su siervo por los caminos y vallados y les dijo lo siguiente: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La oración que leímos al principio en Hechos, qué oración tremenda, para imitar, para empezarle a pedir al Señor que nos dé ese denuedo, esa valentía, esa intrepidez para aprovechar las oportunidades que constantemente hay a nuestro alrededor. Señor, concédenos que con todo denuedo, con valentía, con determinación, hablemos tu palabra a la gente para que se convierta, a nuestros familiares, vecinos, compañeros, conocidos y con quienes ocasionalmente nos cruzamos. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos, además de tener esta oración presente para hacerla, llevar a cabo este plan del Señor, compartir con otros, con toda valentía, el mensaje de salvación, pero también con nuestra vida, con lo que ven los demás en nosotros, que sea a Cristo. Amén.